Soy Abby Sainz y te doy la bienvenida a este podcast, donde podrás escuchar mensajes y entrevistas relacionados a emprendimiento, desarrollo personal, negocios, de pareja, de matrimonios, que claro, no es lo mismo, sobre salud emocional, psicología, porque estamos un poco locos. Bueno, un sinfín de temas para hombres y mujeres, activos y también no tanto, pero con la disposición e interés de conocer más para su vida. Soy Abby Sainz y estoy para servirte. Cuando me conozcas, lo podrás comprobar. Hola, ¿qué tal? Estamos en este podcast como siempre en cada semana y pues hoy te traigo un invitado espectacular, la verdad con gran experiencia en los medios de comunicación y pues nos gustaría que se presentara Edgar Caballero. Hola, un saludo a todos, favor que se me hace, gracias por invitarme. No, muchísimas gracias, Edgar, al contrario, sabemos que tú también desarrollas tus podcasts. Digo, la verdad es que es un privilegio que nos puedas acompañar, la verdad es una gran experiencia, que nos puedas comentar cuáles fueron tus inicios, cómo empezaste, porque a veces nosotros creemos que es difícil incursionar en la radio, sabemos que tienes grabaste como para Telcel, en Radio Lobo, pero eso yo lo sé, pero igual y que te conozcan, ¿cómo iniciamos en esta parte? Porque a veces creemos que es muy complejo, pero yo creo que a veces es aparentemente la casualidad, pero pues uno se enamora de la radio. Híjole, definitivamente sí te enamoras de la radio. Y luego, para aclarar, eso del podcast me cuesta un montón de trabajo. De repente es lo mismo, es igual que grabar en una estación de radio, pero no me adapto, o sea, no sé si será la forma en la que mi cerebro lo procesa o qué. Pero ya lo estoy haciendo, tienes razón, ya grabé 1, 2, 3, 4, así, pero quisiera grabar más, como lo hacía antes en radio, quisiera grabarlos ahora. No sé, será el encierro, será la pandemia, será lo que sea. Yo creo que nos viene a afectar, ¿no? Nos viene a generar muchos cambios todo esto. Y como bien comentabas también, otras veces que hemos platicado, Edgar, el grabar un comercial, hablando de radio, que se le llama spot, son 20 segundos, quizá lo máximo. Un podcast, pues estamos hablando de varios minutos, ¿verdad? Que puede ser desde 10, 20 minutos, una hora, varias horas. La dinámica es diferente. Pero ¿qué te hizo iniciar, Edgar? Vámonos al principio, al origen de quién es Edgar Caballero. ¿Qué te hizo incursionar en la radio? Mi gusto por la radio yo creo que empezó como a los 3 años. Y de cualquier niño, la curiosidad de cualquier niño de que te dice, mamá, ¿y dónde están los 2 años? Yo creo, ¿dónde están los locutores? ¿Dónde están las personas? Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues te voy a llevar a donde están los locutores. Y no están adentro de la caja, no. Teníamos un radio de bulbos así, tamaño familiar. Todavía me tocaron los de bulbos. Y mi mamá me llevó a una estación de radio y a los 2 años, 3 años conocí un locutor. Y era la voz que yo había conocido en la radio. Y bueno, a partir de ahí eso ya sí me quitó la curiosidad. Esa es una anécdota. Y me quitó la curiosidad y bye. No volví a pensar en la radio hasta que cuando tenía como 14 años y estaba en la secundaria, de repente me cambió la voz y a una maestra de español le gustaba mucho mi voz como me había quedado ya después de la adolescencia. Después de los gallos, después de los cambios, así me quedó una voz así de barítono a los 14 años. Hola, buenas tardes, yo soy Edgar y la maestra, ¡uy, qué bonito, qué bonito! Y me hacía que leyera. Y ella me dijo, oye, deberías de ser locutor y quiero prepararte para que seas locutor. Y ¿quieres? ¿Puedes? Sí, órale, vamos a darle. Y de repente hago una prueba para ser locutor. ¿Qué edad tenías, Edgar? 14, 15 años. Fíjate. Y era así terrible porque sí me prepararon, la maestra me preparó súper bien, me ayudó mucho. Ella tenía un amigo que era locutor, era maestro también. Pero me prepararon muy bien en historia, me prepararon muy bien en la dicción, me prepararon muy bien en esas áreas. Pero a la hora de repente improvisar, ¡qué miedo! ¡Wow! Y luego también tenía 14, 15 años y nunca había puesto un disco de tornamesa y nunca había visto una consola de esas que hay en las radios. De muchos botoncitos. Eran pocos, eran como 8, pero así parecía una estufa, ¿no? Ok. Sí. Entonces ese fue mi primer encuentro con la radio y dije, ay, sí, pero qué miedo. Y reprobé el examen de locutor, porque hacían examen. Ok. Y después, ya en el bachillerato, estoy en el grupo de teatro del bachilleres número 4
Y allí me topo con un chico que era locutor de radio a sus 16 en Radio Universidad. Y era así, lo máximo. Tenía una voz genial, una voz potente. Y me invita. Y entonces voy, hago el casting y me quedo en Radio Universidad. Como meritorio le llamaban, como niño mirón. Iba y nada más miraba y me enseñaban. Y ya, con eso. Aprender. Sí, tenías el privilegio de ir a ver a genios de la radio trabajando y escucharlos. Y ese era todo. No le podías mover a nada. Así empecé. Y fíjate, o sea, te topaste con un rechazo en un principio. Estabas bien preparado, pero eso no te dio la garantía. Pero qué importante que la gente insista. Y quizá, Edgar, dices, es que yo fui a los 3 años y miré la radio. Pero hay algo, ¿no? Hay algo que nos va jalando. Un clic de volada. Sí, hubo algo que nos va jalando. Y digo, muy joven iniciaste, Edgar. ¿Y cuántos años tienes, por ejemplo, cuánto tiempo has durado en la radio? Que sé que no te has vuelto a despegar de una u otra forma, pero que conozcan la gente aquí, sobre todo en Chihuahua, las radios más conocidas, en cómo has incursionado ya en la radio. Cuando ya te quedaste de lleno, ¿cuál ha sido tu trabajo? Ahí va. De repente, bueno, para un antecedente, me encantaban, así como dijiste de niño, me encantaban las radionovelas. Calimán, el hombre increíble. Calimán. Me fascinaba. Trepatine y cosas así de radio y que, wow, es fantástico y me fascinaba. Una hora con Pedro Infante también era precioso. Y bueno, ya después cuando inicié profesionalmente, inicié en una estación de radio muy conocida aquí en Chihuahua que se llama, bueno, era BW280 y... En la AM. En la AM. Existían AM y FM, para los que no saben eso, los jóvenes. Inicié... Hoy los jóvenes ni saben que sí hay una frecuencia de radio, yo creo. Ellos ya conocen como radio el YouTube o algún podcast. Sí. Entonces, bueno, yo inicié en radio profesional, en BW280 y en La Norteñita. La alegre y la más bonita. Exactamente. Y en Radio Éxitos. Esas fueron Radio mis Éxitos. 3 casas donde inicié. Sí. Y digo mis 3 casas porque yo empecé en un concurso para jóvenes locutores en BW280. De ahí me escucharon, me mandan a Norteñita y duré un ratito en Norteñita y ya profesionalmente me contratan en Radio Éxitos. ¿Cómo usaron, o sea, qué era lo que hacías? ¿Cómo usaron tu voz cada vez que te mandaban a hablar de un lugar y otro? Al principio era para locutor de cabina. Okay. Locutor de cabina, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y era anunciar música. Okay. Y eran cosas como... no sé, ¿qué te gusta? Los Alegres de Terán, aquí en la más bonita, La Norteñita. Era una de las cosas que hacía. Entradas, salidas, ¿no? O 10-10, Radio Éxitos. Una cosa así. Okay. Y era anunciar música. Norteños de Ojinaga. Cosas así. Sí. Y en BW280, en el concurso que gané, pues era música en inglés, en español. Escuchaste a Guns N' Roses. Cosas así. Okay. Era lo que yo hacía en la radio. Yo pensaba que eso era lo nice. Como era joven y no me faltaba experiencia, yo decía, me siento soñado, eso es lo nice. Y para mí que me pusieran a hacer otra cosa, me lastiman, lloro. Ok. Pero no, después con el tiempo fui aprendiendo de que hay muchas cosas que puedes hacer. Y llegaste a hacer incluso spot para empresas grandes, ¿no? Cuando estás en radio comercial, todos tienen que grabar comerciales. Todos los locutores tienen que grabar comerciales y es una escuela muy bonita de locutores. Por decir, en Radio Éxitos yo estuve con locutores así de 60 años para arriba. Sí. Era Manuel Contreras Palomino. Una experiencia, ¿no? O sea, grandes de la radio. Manuel Contreras Palomino, un cronista deportivo fenomenal. Edgar Andrés Luna Cuellar, un locutor con una voz potentísima y preciosa. El locutor cósmico. Okay. Y fueron experiencias preciosas de locutores de antaño que me enseñaron, yo creo que mucho de lo que sé. Sobre todo en la práctica y sobre todo con la convivencia. ¿Por qué? A respetar tus tiempos y tus horarios. Si no respetas el tiempo de los demás, es pecado mortal. Ok. Fíjate, ahorita que estás comentando de personalidades, de voces,
Y quizá quienes nos estén escuchando puedan decir, oye, entonces yo tengo que tener una voz potente o no. ¿Qué es lo que necesita alguien para incursionar en la radio? ¿Cómo sabes que tu voz puede ser para radio o no? En la radio comercial ahorita existe esa disyuntiva y siempre la ha existido también antes. Pero en la radio comercial antes eran voces potentísimas, cavernosas de hombres, lo que le llaman pastosa, que fuera una voz agradable al oído, sin ser cavernosa, pero una voz cavernosa también es muy potente, es para comerciales, institucional, etc. ¿Grave, muy grave? Una voz grave, muy grave, así. Okay. Y una voz pastosa sería una voz muy agradable. Hola, buenas tardes, mi nombre es Edgar. Muy modulada, muy bonita. Ok, muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre las voces de ahora, que son más naturales, y las voces de antaño. Las voces de ahora es como lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, platicando y diciéndolo así. Sí, sin engolar la voz, sin hacer hacer una entonación, sino grabas así, como hablas. Y eso es muy, muy normal también. Es muy válido. Eso ha permitido que más personas, sin importar tanto la tonalidad de la voz, puedan incursionar en la radio. Y sobre todo hoy que ya hay radio en las redes sociales y muchas formas de comunicarte a través de las redes. Eso es genial porque ahorita hay radio para todos. Así es. Dios, a los niños, ¿no? No, de hecho eso es genial porque incluyes niños, incluyes gente adulto mayor que nunca habían estado en la radio, incluyes amas de casa que nunca habían estado en radio. ¿Y por qué no? Porque pueden tener, no sé, un programa de cocina, un programa de manualidades, un programa de aquí, un programa de allá, de punto de cruz, de lo que quieras. Fíjate, es cierto, hoy ya no es tanto la voz, que sí es importante, pero hoy es lo que haces, si eres dinámico, si vas a compartir algo, como ahorita bien comentas en cocina. Hoy podemos ver los ejemplos en redes sociales de los niños que pues no son especialistas en nada, pero a través de los juegos ahorita interactivos que ellos tienen, de estos juegos digitales a través de internet, hoy los niños se graban y no están preocupados en que si se ven bonitos y se escuchan bien, están preocupados por lo que están haciendo. Exactamente, hoy tenemos una radio de contenido, esa es la palabra mágica para la radio. Así es, fíjate, muy, muy bien resumido, Edgar. Híjole, la verdad es que pudiéramos aquí durar horas platicando todo esto, pero aquí ahorita hemos escuchado que ya está más abierto para la gente que quiera participar, es que tengan un contenido. Yo creo que la diferencia es que sea un contenido valioso, algo que en realidad le vaya a servir a la gente. Pero que nos platiques, Edgar, alguna situación que haya sido impactante para ti, positiva, negativa, que lo que tú tengas, algo que nos puedas compartir. Uy, tengo un chorro. Y ahorita me preguntabas al inicio, y perdón por no seguir tu pregunta, que qué era lo que yo había hecho con radio. Hice muchísimas cosas. Hice radio comercial en el área de cabinas, hice radio comercial también como locutor comercial de spots, y yo creo que lo que me gustó más hacer y lo que disfruto más hacer ahora es la radio comercial de anuncios, de spots. Eso se me hace bien bonito. Y bueno, la otra pregunta era... bueno, ahorita ya más bien para retomando y ir cerrando, ¿verdad? Sí. Que es algo corto este podcast. Algo que haya impactado en tu vida, algo que haya impactado, que haya sido significativo, que te haya dado ciertas líneas. Ahorita nos comentaste en la infancia, ahorita nos comentaste que, bueno, te rechazaron cuando quisiste incursionar la primera vez, después te aceptaron, pero a veces nos toca vivir experiencias fuertes que nos marcan, ¿no? En la radio, ¿qué haya sido de tu parte esto? Hay dos que me impactaron. Una es de la vida real y es una noticia, okay, de verdad. Yo salí de una fiesta de gobierno del estado, de la radio de la libertad de expresión. En ese entonces, aquí en Chihuahua, y en ese entonces iba bajando el señor Patricio Martínez junto con su esposa, que era el gobernador en ese entonces. Y entonces yo dije, mira, este hombre no trae seguridad, viene bajando las escaleras aquí solo, y yo vengo junto con ellos, mira qué padre, o sea, buena onda. Al día siguiente le pegan un tiro. Entonces, un intento, ¿verdad? Sí, fue un intento, sí. Y le dieron un disparo y estuvo gravísimo, al borde de la muerte. Y al día siguiente fui a Palacio de Gobierno a dar la noticia. Me tocó hacer las dos cosas, cuando él iba saliendo y cuando, no sé, ir a dar la noticia allá a Palacio de Gobierno, y eso me impactó. No sé, lo tengo muy marcado, lo tengo muy presente en mi vida. Y dos, después de ser locutor
aquí en Chihuahua hasta los 30 y tantos años, 31 años. Me voy a México a aprender realmente de radio comercial. Yo me sentía muy pantera, yo me sentía todopoderoso de la radio, la voz que todo México esperaba. Que todos escuchan. Que todos escuchan, pero falso, no, te topas con pared. Y realmente te vas a México y descubres que allá son grandes ligas. Que allá vas a estaciones de radio, que es muy competitivo, que es muy comercial. No estoy menospreciando a la radio local de Chihuahua, pero te das cuenta de que en México están en otro nivel de competitividad y así tienes que presentarte en profesionalismo. Y es muy exigente y compites contra 300 locutores excelentes y contra 700 que están pidiendo oportunidad. Fíjate. Es cuando te das cuenta de lo chiquito que eres, de lo que no has aprendido nada y de que locutores hay muchos, voces hay muchas. Ve y toca la puerta y sigue profesionalizándote, sigue aprendiendo y es lo que vas a llegar a hacer, todo lo que aprendes. Ok, excelente, Edgar. Híjole, la verdad que aunque son unos minutos, pero estoy segura que la gente es de impacto. O sea, este podcast es precisamente que sea de impacto, que sea algo valioso que la gente pueda utilizar, que sepamos que hay oportunidades para todos, pero sin embargo es cierto, Edgar, no lo sabemos todo, tenemos que seguirnos preparando, aunque ya tenemos muchos años, cada uno quizá en su área, tienes en el área de comunicación, nosotros en el área de negocios, en el área empresarial, emprendimiento, en diferentes caminos que nos ha llevado la vida, pero no dejamos de aprender. No dejamos de seguir avanzando porque esta parte de la tecnología nos viene empujando con una fuerza impresionante y los jóvenes, los niños ya a veces se pueden convertir en tu competencia. Exactamente. Hay otra cosa que me impactó, yo creo que son dos o la misma. Es la misma. Hay una frase de un maestro de radio que yo seguí mucho tiempo. Tuve la fortuna de conocerlo nada más por teléfono, el señor Ramiro Garza. Okay. El señor Ramiro Garza es un empresario de Monterrey, güey, era un empresario de Monterrey. Genial, creador de la radio en México. Y él tenía una frase que me encantó. Decía, señor locutor, conecte su voz a su cerebro y a su corazón. Es cierto. Entonces, ¿y por qué te lo decía? Y te daba el por qué. Te decía, cuando usted va a abrir el micrófono, la llave del micrófono, tiene una gran responsabilidad. Es como el hombre araña. Cada poder tiene una gran responsabilidad. Sí. Entonces, tienes una gran responsabilidad cuando estabas hablando. Pero le agregaba todavía más. ¿Qué le agregaba? Cuando usted abre esa llave del micrófono, se conecta a 100,000 watts de potencia. Tenga nada más la idea de lo que va a decir. Porque esa potencia le va a llegar a muchísimas personas. Y usted puede darle beneficio a alguien o puede desgraciar a alguien. Así es que conecte su boca, su voz, con su cerebro y su corazón. Definitivo y totalmente de acuerdo. La verdad es que es un poder que tú puedes ejercer cuando estás frente a micrófonos. No sabes quién te pueda escuchar y pueda ser de impacto positivo o negativo, definitivamente. Me ha tocado ya estar algunos años tras del micrófono. Yo creo que, me la llevas muchísimos años por delantera, Edgar. Pero sí es importante que cuidemos esto, la información que damos. Hemos escuchado a mucha gente que por estar detrás de micrófonos y querer agarrar popularidad, no mide lo que dice, no mide el impacto y no es valioso el contenido, finalmente. Entonces es cierto, hay que conectar lo que estamos diciendo, que seamos conscientes, porque lo que tú digas va a tener una consecuencia, buena o mala. Entonces, ¿qué tipo de consecuencia quieres tener? Así es. Y hay otra que yo agrego a las personas que me preguntan sobre la radio. Yo les digo, la palabra tiene poder. Sí. Entonces los reyes de la antigüedad le tenían terror a los juglares y a los poetas. ¿Por qué? Porque sus palabras podían levantar masas. Así es, definitivamente. Híjole, la verdad que nos puedas compartir toda esta experiencia en este tiempo. La verdad, me gustaría, Edgar, después que nos puedas compartir alguna parte de la historia, anécdotas, que digas. Cuando quieras. Sí, para ir complementando, la verdad, el tenerte en este podcast, tú que ya tienes tantos años en los medios de comunicación, no solamente en Chihuahua, sino a nivel nacional, y saber que te sigues preparando, entonces ser un ejemplo para los niños, para los jóvenes y para los que, aunque ya tengan muchos años, saber que se tienen que seguir preparando. Definitivamente, prepararse todos los días. Hay que aprender todos los días algo nuevo. Todos los días tienes que aprender algo nuevo y sobre todo, ponerlo en práctica.
muy importante, ponerlo en práctica. A veces somos conocedores y sabemos mucho, hemos aprendido mucho, pero nada de eso lo practicamos y la verdad también la gente te lleva de calle después porque hay gente que es muy atrevida y así, o sea, te gana y te lleva a la delantera porque accionan y es bien importante accionar. Bueno, pues muchísimas gracias, Edgar. Edgar Caballero estuvo aquí con nosotros en este podcast en todo tiempo. Estás con Avi Sainz y nos vemos como siempre cada semana. Muchas gracias, Edgar. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias. ¿Sí le pusiste play, Edgar? Sí. Sí, sigue grabando.